Bueno, saludos a todos y gracias por esta oportunidad de subir al púlpito. Como podéis comprobar, esta palabra es sobre la hija de Jairo, ¿no? Es principal de la sinagoga, y la mujer que tocó el manto de Jesús. Una palabra conocido por todos seguramente, pero como no podía evitar escuchar a Manuel y a Diela, pues las palabras muchas veces que conocemos de tantos años pues tienen diferentes vertientes, tienen diferentes propósitos. Y tenga bien el Señor que en esta mañana pues que me pueda usar para su gloria, su honra, Señor, y para bendecir a todos los que te amamos, Jesús. Aleluya. Que a mí me des palabras, que unjas mis palabras, Señor, y que unjas también los oídos de los oyentes. A ti la gloria y la honra, Señor. No quiero... Hay cosas que a mí me fascinan y, claro, que me fascina a mí no significa que fascine a los demás. Y si me pusiera a hablar sobre Capernaum, pues la gente empezaría tímidamente a bostezar y algunos ya como leones, ¿no? Abriendo la boca. Pero sí podéis, por ejemplo, a mí no me importa si cogéis los smartphones y si miráis en Google Maps lo que es el mar de Galilea, la parte norte es donde está Capernaum, y tiene importancia en el sentido para estar dentro del contexto, ¿no? Esa ciudad de Capernaum, donde si Jesús, pues digamos, fue rechazado en Nazaret con los suyos, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Sin embargo, pues allí fue en Capernaum donde pues encontró a los discípulos, a los pescadores, Pedro, Juan, etcétera, ¿no? Y era conocido bien de hecho, Jairo, el principal de la sinagoga, entendemos como que es la sinagoga de Capernaum, una sinagoga importante, y que por cierto que está todo en Google, ¿no? Un vistazo, pues lo podemos mirar rápidamente, ¿no? Y son dos milagros, y quería sacar uno de los milagros para no extenderme demasiado, pero realmente es que son dos milagros que están tan unidos que son inseparables, ¿no? Entonces ya sin más vamos con el primer milagro. A pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Claro, esta frase, que puede salir así rápidamente, ¿no? Tiene muchísima importancia. ¿De qué orilla estamos hablando? ¿Del mar de Galilea? ¿Qué es lo que sucedió anteriormente? Os lo había dicho hace un par de semanas. Pues, ¿os acordáis cuando hablamos del endemoniado gadareno? ¿Os acordáis? No hace tanto como tal, ¿no? Pues estaba en esa otra orilla. Y os acordáis que básicamente los gadarenos le dijeron, se asustaron de lo que sucedió, y le dije, váyase, Señor Jesús, váyase de sus contornos. Sin embargo, pasa a la otra vertiente, a la vertiente judía. Es increíble que a golpe de barca, ¿no? Pues puedes pasar casi a otra nación, a otra cultura, y Jesús se movía, ¿no? De una manera, siempre desde Capernaum, se iba moviendo por esos diferentes contextos religiosos, sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora está otra vez en su ciudad, Capernaum. Se reunió a su alrededor una gran multitud. En Lucas dice que la multitud que estaba llena de gozo, ¿no? Y en Mateo lo estructura de otra manera, habla de una especie de, primero con los discípulos de Juan el Bautista, ¿no? Y sin querer extenderme más, ¿no? Pero había un poquito de piquilla entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan el Bautista. Bueno, no quiero leer más de lo que dice la Biblia, ¿no? Pero tampoco nos sorprendería, ¿no? Ahora somos los discípulos del principal, Juan Bautista, pero Juan Bautista fue el primero que dijo, yo no soy digno, otro vendrá mayor que yo. Era como que el protagonismo pasó al joven rabí, ¿no? Y, Señor, ¿por qué nosotros y los fariseos y ayunamos y vosotros no ayunáis? Hombre, estamos de fiesta, ¿verdad? Mira, momentos habrá que se le han quitado, están el novio con la novia, momentos habrá que tendrán que ayunar, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir que estaba Jesús otra vez en su lugar y los suyos lo aceptaron con regocijo, ¿no? Y estaba junto al mar. Y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Esto lo sabemos por otros lugares, que es la sinagoga que todavía está aquí, se puede ver en Google, ¿no? La sinagoga de Capernaum, ¿no? Y él humildemente, a pesar de ser un principal, al verlo se postró a sus pies, ¿no? Esto sucede también en los otros evangelios, ¿no? Y decía, y rogaba mucho, ¿no? Insistentemente, rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella. Aunque vino humilde, vino pidiendo, vino de rodillas, ¿no?
Se le nota que ya sabes lo que la gente que sabe mandar, se le nota la autoridad, siempre te dice lo que tienes que hacer, ¿no? Felipe, oye, igual que hiciste esto, me vas a hacer lo mismo aquí, me va a costar lo mismo y lo vas a hacer al mismo tiempo. Bueno, las cosas no son así como siempre, ¿no? Haz como yo te digo, ¿no? Ve y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Bueno, pues harían los médicos de aquella época, ¿no? Fue, pues, con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Esta palabra es un apretar, ¿no? Pero por arriba, por abajo, por los laterales. Era una especie de, no acoso, pero sí de opresión, ¿no? Y de golpe vemos una interrupción. Estamos en el primer milagro y este es el sonidito, ¿no? Siempre de la aguja que pasa al otro lado del disco. Estoy hablando de una época muy anterior, cuando había discos de vinilo y hace rum, ¿no? Interrupción y aparece una fe oculta, ¿no? Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. No voy a hablar mucho de este tema, pero porque no recuerdo ahora el término médico, pero era terrible, pero su padecer era terrible, pero también mucho más por las connotaciones sociales, religiosas que tenía, ¿no? Pues la ley prácticamente era impura ritualmente, y eso significaba un ostracismo social, ¿no? Pues no podría tener marido, no podría tener familia y tendría que estar completamente aislada, ¿no? Con todo lo que significa. La ley es muy tajante, ¿no? No recuerdo, lo puedo encontrar, pero básicamente es maldito el que se acostara con una mujer menstruosa. Y esto es lo que le sucedía a esta mujer, ¿no? Y esta mujer, que había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor. Existen textos, ¿no? Pues que hablan, en aquella época, ¿no? Había buenos médicos, ¿no? Pero incluso aunque tuvieras dinero para pagarlos, el problema era acceder a ellos. No quiero extenderme mucho, ¿no? Pero hay rabís que dicen, bueno, si realmente un rabí inteligente se iría a una ciudad donde hubiera un buen médico, ¿no? Sin embargo, otro rabí decía, en el mismo lugar, en la misma época, en el mismo sitio, que el mejor médico era merecedor del infierno, ¿no? De gente. Antes nada le había servido, pues le iba peor, ¿no? Y cuando oyó hablar de Jesús, qué importante es el oír para evocar fe, ¿no? Se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si toco tan solo su manto, seré salva, ¿no? En realidad tocó aquí en Marcos habla solamente que tocó esta parte, pero los otros evangelios dice que tocó estos 4 flecos, ¿no? Estos 4 flecos, ¿no? No quiero extenderme tampoco mucho en esto, me fascina también, ¿no? Pero está hablando de esta prenda de vestir que llamaban los rabís. Por ejemplo, sabemos, al menos ya sabemos una cosa, el Señor cuando dijo que iba a cumplir la ley, dijo que lo iba a cumplir y lo cumplía todo. Y como nadie podría orar sin tener esta prenda de vestir, ¿no? Que la misma ley dice, pues a tu prenda de vestir, pues le darás como signo, ¿no? Pues le pondrás estos 4 flecos, ¿no? Que luego con el tiempo, pues hubo diferentes tradiciones y diferentes, pues, que si alguien, escuché que si son diferentes borlas por las diferentes leyes que hay que cumplir, incluso la bandera de Israel actualmente, si coges la bandera, pues sería esta prenda de vestir, ¿no? Sin la estrella de David, que ni es de estrella ni es de David, y bueno, es una historia medieval que no viene al caso, ¿no? Pero como os digo, hay diferentes tradiciones, ¿no? Por ejemplo, hay quienes dicen que como no sabemos cómo era el color, porque el caracol con el que salía el tinte azul, pues ya no existe, ya no sabemos que, pues incluso lo hacen simplemente con el color blanco, ¿no? Y en Mateo, pues Mateo aparece muchas veces esta palabra, craspedo, ¿no? Refiriéndose a esto que colgaba, ¿no? Y se ría de los fariseos, ¿no? Que extendían sus craspedos, ¿no? Para parecer más espirituales, ¿no? Como yo me iba por el plan espiritual, ¿no? Y se burlaba un poco de ello, ¿no? Y si seguimos leyendo los evangelios, incluso después de este milagro que vamos a ver, que todos conocemos, incluso sacaban a los enfermos para que solamente el Señor Jesús pudiera pasar y tocar el borde de su manto, ¿no? Sin más, continuamos, ¿no? Y esta interrupción
de una fe oculta, ¿no? Pues vemos cómo fue recompensado. E inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Este inmediatamente es la misma palabra que conocemos cuando en Juan, me maravilla, porque esta misma palabra la encontramos en el Evangelio de Juan cuando estaba, ¿no os acordáis cuando prediqué sobre aquel hombre que no podía, que estaba en un estanque de Betesda, el inválido del estanque de Betesda, ¿no? Y que el Señor lo sanó inmediatamente? Pues da la sensación que siempre es así con Jesús, es inmediatamente. Y ella sintió, equinosco, ella conoció, vio que estaba curada, ¿no? Estaba sana de su azote. Y esta interrupción, ¿no? Pues esta fe oculta se manifiesta, ¿no? Y luego, otras versiones dice, inmediatamente, en tiempo real, de todo esto que sucede, ¿no? Jesús, conociendo a sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos, ¿no? Bueno, realmente a mí esto me causa más preguntas que información tengo, ¿no? Pero al menos sabemos una cosa, el Señor reconoció de toda esta gente que le estaba tocando, que le estaba oprimiendo, reconoció quién le había tocado con fe, ¿no? Sus discípulos le dijeron, en otro evangelio, creo que es el de Lucas, ¿no? Es Pedro quien dice esto, Señor, si ves que la multitud te aprieta y preguntas quién te ha tocado, ¿no? Y miraba, no sé si miraba desde la perspectiva humana, que no sabe, intentando saber qué es lo que estaba pasando, o si es dándole la oportunidad a la mujer para manifestarse, pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando con motivo, por lo anteriormente que os dije, esa mujer no tendría que estar ahí, estaba haciendo las cosas mal. Y su acto pues no deja de ser un acto supersticioso, ¿no? No sé si tiene que ser como el grado de los leprosos, ¿no? Donde tendría que estar diciendo inmundo, inmundo, pero realmente no debería de estar ahí, ¿no? Sabiendo lo que en ella había sido hecho, ella conoció inmediatamente, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y no seré yo que diga al Señor que ha hecho las cosas mal. Desde luego que no, Él tiene autoridad para decir lo que Él quiera, ¿no? Siempre dentro de la ley, cumple toda la ley. Pero sí llama la atención que en otros milagros dijo, bueno, preséntate al rabí de turno, al sacerdote, al levita, ¿no? Sacrifica un palomino, etcétera, etcétera. Y según la ley, tendría que haber dicho, bueno, pues ahora a partir del 7º día tienes que lavarte de esta manera con agua corriente y tienes que sacrificar. No. Le dice, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Como os digo, él tiene autoridad para decir eso. Por ejemplo, aquella mujer que la sorprendieron con adulterio, ¿no? Y le dice, ni yo te condeno, no peques más. Puede quedar muy progre, ¿verdad? Muy tal. Pero él tenía autoridad para perdonar pecados, porque fue él quien realmente llevó su pecado a la cruz. Pues de alguna manera podemos decir él está por encima de la ley, él cumple la ley, pero él tiene la autoridad de decir, vete en paz, queda sana de tu enfermedad. Y ahora vamos con el primer milagro, que se nos ha olvidado. ¿Qué sucedió con el primer milagro, no? Vamos a ver estas palabras saliendo, ¿no? Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del alto dignatario de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Vaya palabras de confortar, ¿no? Pues terrible, ¿no? Sin más, continuamos. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga, no temas, cree solamente. Vamos con palabras de revelación. El Señor nos dice, cree solamente, no temas, a pesar de las malas noticias que te puedan venir, cree solamente en Él, ¿no? Y no permitió que lo siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo.
digamos, en otras traducciones, alguien escuché hace poco, que digamos que el que trajo estas malas noticias básicamente los ignoró y se cogió el círculo cercano, más la familia, ¿no? Y creó una especie de atmósfera, ¿no? Y vino a la casa del alto dignatario de la sinagoga y vio el alboroto de los que lloraban y lamentaban mucho. Bueno, creo que se refiere a las plañideras. Creo que todos los que estamos aquí conocemos lo que son las plañideras, ¿no? Es algo cultural, que todos los originarios fueron los judíos. Y si en aquella época, pues, lo bueno, hoy lo que es quedar bien es, pues, esconderte detrás de unas gafas de sol, pero en aquella época era todo lo contrario, era mostrar tu dolor, ¿no? Y de una manera, cuanto más exagerado, mejor, ¿no? De hecho, que lo que la gente pudiente, pues, incluso contrataba, pues, a llorones y lloronas profesionales, ¿verdad? Esto lo conocemos. Y entró y les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. Y si buscáis en Google, ahora mismo cogéis vuestros smartphones y miráis en YouTube y buscáis la palabra plañidera, pues los vídeos, pues que si en carnaval os podéis un poco extraño, ¿verdad? Hace 2 semanas, yo esto lo tenía preparado hace más tiempo, ¿no? Pero hace la semana pasada Juan Cano predicó sobre el mismo tema, lo siento, es que me gusta verlo, ¿no? Y él, sabes que él es muy experimenta las palabras, la Biblia con hechos, ¿no? Y empezó a la congregación, ¿no? Vosotros como que haciendo como que tocáis la flauta, silbáis, vosotros lloráis, bueno, y montó una especie de, os podéis imaginar, aquello era una locura, ¿no? Y en un momento, pues, llora o reís, ¿no? Y la gente, pues, echó a la risa y salta a él. No me digas que esto no es demoníaco, ¿no? Pues esto es lo que nos ofrece el mundo, nos ofrece falso, todo lo que nos da es falso. Todos vamos en un momento de nuestra vida, vamos a tener la sensación punzante, ¿no? La sensación de falta de algo, ¿no? Una pérdida muy grande, no tiene por qué ser, pues en este ámbito, ¿no? Pues pérdida de lo que sea, de trabajo, pareja, familiar, ¿no? Y siempre vendrá de parte del mundo, pues, estas falsas plañideras, ¿no? Con ese lloro. No me extraña que la gente al final, pues, se canse de estas cosas y se esconda detrás de unas gafas de sol sin dar a entender ninguna expresión, ¿no? Y él se burlaban de él, pero él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y aquí tenemos donde el Señor da palabras, como siempre, de poder, pero también de amor. Tomó la mano de la niña y le dijo: Talita Kumi, que significa: niñita, a ti te digo, levántate. Realmente no hizo ni caso al dignatario de la sinagoga. Él le dio al dignatario lo que él necesitaba, lo que él pedía, pero no de la forma que él le dijo que tenía que suceder. E inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y la gente se llenó de asombro. Pero les insistió que nadie se lo supiera y dijo que nadie que le dieran de comer a la niña. Pues sin más, ya acabamos esta palabra y como siempre, pues podemos entenderlo desde diferentes vertientes, ¿no? Pero desde esta mañana, pues podemos ver que existe, pues, errores, supersticiones de la mujer. Lo de la mujer, no me digas que no es supersticioso, ¿no? Pues ella tenía fe en el velo, tenía fe en la fe, o tenía fe en Jesús. El caso es que lo bendijo, aunque fuera de una manera supersticiosa, una manera errónea. Lo mismo podemos decir del alto dignatario, ¿no? Señor, esto es lo estipulado, se debe hacer así, así, así. Sin embargo, los dos tuvieron fe a pesar de los errores. Lo que el Señor nos dice en esta mañana: solamente cree. Y bueno, esto de la arqueología experimental es un poquito lo que hace Juan Cano, ¿no? Pues hay gente que se lo toma muy en serio. Por ejemplo, hay cosas que están muy documentadas, pero por ejemplo, vale, yo sé que esta catapulta, por decir algo, ¿no? Alcanza 500 metros de distancia y que lanza 1 kilo de peso, ¿no? Pero yo lo intento reconstruir y no puedo. Entonces, al intentar reconstruir esto, pues te das cuenta de muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo,
Bueno, es lo que hace también, por ejemplo, la policía, reconstruye el caso de un crimen, ¿no? Bueno, este hombre no se pudo suicidar porque para suicidarse por entrada, el ángulo de entrada y de salida tendría que descoyuntarse la muñeca, ¿no? Intentas reconstruir, ¿no? No vamos a hacer lo mismo aquí, vamos a hacernos un grupo, ¿no? Intentar, ponemos a Manuel como Jesús y que alguien que intente tocar. Pero si lo intentáramos, si usáramos la imaginación, al menos nos damos cuenta de una cosa. Nos damos cuenta de que la fe requiere acción de nuestra parte, ¿no? Quizás seas un acto dignatario, quizás... tengo que reconocer que esta palabra el Señor me trató, ¿no? A veces vienen infiltraciones, costumbres, cosas del exterior, que puedes decir muchas cosas de ellas, pero no son bíblicas. Y tenemos el privilegio del que sube aquí de enseñar por medio de la palabra. Esto se cura con la palabra, ¿no? Pero no seré yo el que critique a que tenga fe. Todo lo contrario. Puede ser como acto dignatario, ¿no? Pues esta fe hay que ejercerla con una acción. Señor, mi hija, no sé qué hija tienes tú, no sé cuál es el puede ser. Yo, esta palabra, gracias por poder proclamarla a mí, yo también necesito, pues, entregar lo que todos tenemos y que solamente el Señor sabe, como lo de esta mujer, anda, que no puede ser. Imaginaos el dolor de esta mujer, su soledad, su problema. A Él sea la gloria y la honra, Señor. Te damos gracias, gracias, gracias. Aleluya. A ti, sin más, Señor. Gracias por esta maravillosa palabra, Señor. A tantas generaciones y a tantos hermanos. Señor, tú sabes lo que eres. Y en cada uno de nuestros hermanos. Te clamamos a ti, Señor. Aleluya. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias.